Bueno, en esta ocasión vamos a iniciar con lo que es fuerza sobre superficies planas horizontales bajo ciertos líquidos. Van a haber varios casos en los cuales ahora vamos a tener columnas de líquidos que pueden estar sobre superficies planas. En este caso de forma horizontal, pueden estar de forma vertical y también pueden haber otras las cuales estén de una forma en la cual queda una inclinación. Recordemos nosotros que según el concepto que tenemos de presión es igual a fuerza sobre área, pero la fuerza y el área tienen que tener un ángulo de 90 grados, es decir, ser perpendiculares entre sí para poder aplicar este concepto. Y eso lo vamos a utilizar en función de lo que sería la disposición que tenga la pared o la compuerta sobre la cual se vaya a hacer el análisis. En este caso tenemos los objetivos de encontrar la fuerza ejercida por cualquier fluido estático que actúe sobre una área plana. Y aparte de encontrar esa fuerza, también es importante que nosotros definamos lo que es el término de centro de presión. Y esa definición de centro de presión hace alusión a lo que nosotros conocíamos muchas veces en mecánica de los sólidos como lo que era el centroide de un área específica. ¿Por qué? Porque acá puede que de repente tengamos cargas distribuidas que nos toque que convertirlas en concentración. Ahora bien, veamos para este caso. Nos dice que calculemos la fuerza que actúa sobre el en forma de cono que se a continuación. Pudiesen darme ustedes una idea de cómo tendríamos que abordar este ejemplo, cómo quedaría lo que sería la ecuación para poder encontrar esa fuerza que actúa sobre el fondo, que es la incógnita que realmente nos plantea en principio. Ajá, ustedes me dicen. ¿Alguno de los presentes tiene una idea de cómo podemos encontrar lo que sería esa fuerza en el fondo? Bueno, Encontrar el creo que peso de las sustancias. encontrando el El peso peso de de las. o la masa. Si se fija como nosotros venimos en función de lo que sería fuerza, ¿verdad? Pero si se recuerda lo que es el peso, ya es en sí una fuerza. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer en principio es encontrar realmente en el fondo de esto algo que está actuando, que es la presión. Entonces, a partir del hecho de encontrar la presión en el fondo, yo puedo despejar de ahí, de las ecuaciones, para encontrar esa fuerza que está aplicada ahí, porque así se fija, por la forma irregular del elemento, encontrar lo que sería el peso del fluido que está ahí, se vuelve un tanto más complicado. Entonces tenemos que echar mano de esas herramientas que hace poco nosotros estuvimos viendo. Si se fija, si el caso es encontrar la presión en el fondo, lo primero que tendríamos que hacer es generar un diagrama de cuerpo libre para verificar cómo es que están actuando las fuerzas sobre ese punto de análisis que nosotros tenemos. Voy a hacer un pequeño esquema acá en el cual, si se fija, desde acá hacia este punto, voy a tener una presión o ejercida por lo que sería aceite. Y de este punto hacia acá abajo, una segunda presión. Si se fijan acá no se distingue qué fluido es el segundo, pero el segundo fluido es agua. Bueno, ya que tengo conocido que ahí lo que existe es agua, vamos a ver que también hay una presión debido a lo que sería la presión de agua. Pero desde el fondo hacia arriba hay algo que se opone o que hace que no se deforme el fondo,
de lo que sería esto y va a ser la presión que soportamos en total en el fondo. ¿Cómo nos quedaría la ecuación si nosotros vamos a trabajar con estas presiones? Regálenmelo por favor a partir de lo que les acabo de dar. Primero sin meter las alturas, sino que simplemente lo que se... Sería menos la presión del aceite. ¿Me escuchan, Daniel? Sí, menos presión de aceite, Menos la presión del agua, de la presión de agua, dice. más la presión del fondo sería, porque va hacia arriba. ¿Cuál es la presión del fondo? A usted que el recorrido era de abajo hacia arriba y yo lo hacía por lo de los recorridos. Para mí las dos que van para abajo hubieran sido positivas y la de abajo. Aquí iba de abajo hacia arriba negativa, pero no va a dar lo mismo. Entonces si se ve aquí, solo nos tocaría que despejar, ¿verdad? Entonces esa presión de fondo sería igual a la presión de ese aceite más la presión del agua. Si este es el caso, si se fijan cómo nos quedaría esta ecuación entonces. Ya cuando sustituye para encontrar esas presiones, ¿cómo nos iría quedando? La presión del aceite, ¿cómo la encontramos? Como no tengo el peso específico del aceite, ¿cómo encontramos eso? Sería multiplicado el valor que da la presión del aceite por 9.81. Sería SG por el peso específico del agua, ¿verdad? Y eso multiplicado por qué todavía? Sería por la altura, que sería Por la 2.4. que serían 2.4 para ese caso. Entonces, a eso hay que sumarle la presión de agua, que aquí no habría tanto problema porque es el peso específico del agua que utilizamos anteriormente, por la altura que difiere, que es de 1.5 según la figura. Si sustituimos, entonces tendríamos 0.9 por 9.81 por 10 a la 3, ¿verdad? Newton sobre metro cuadrado, o perdón, Newton sobre metro cúbico. Multiplicado por lo que sería la altura. Voy a cerrar acá un signo porque esto solamente era para encontrar el peso específico del aceite. Multiplicado por lo que era 2.4 metros. Más lo que sería este 9.81 que vamos a utilizar acá. Regáleme cuánto da el resultado del primero y del segundo término.
Lázaro, ¿cuánto del valor del primero y del segundo término? Ahorita que no tengo la calculadora en la mano. Bueno, vaya, me dicen por acá 21.189.6 y el primer término. Y Edgardo me dice 8.831.4, pero ¿cuál de los dos? Voy a escribir primero el que me da Isaac, 21.189. Ingeniero, Dígame, ¿qué pasó, Edgardo? la primera parte que yo hice fue lo que me dio eso cuando lo multipliqué, no sé por qué le da eso. Veo que tiene 21.189. Hágame el favor y vuélvelo a multiplicar. 0.9 por un 9.81 por 10 a la 3 por 2.4. Porque me dice José que el primero tenía ese valor y el segundo tiene 14.715. Sí, sí, ingeniero, tiene razón. Ay, disculpe. Bueno, si se fijan ahí, solo corrobórelo para ver cómo le queda. Ahora sumemos esos dos términos, a ver cuánto nos da. La sumatoria de los dos, ¿cuánto da, muchachos? 35.904.6. Ahora les tengo una pregunta a todos. ¿Qué sucedería si en lugar de tener esa forma cónica, tuviese esta forma, el depósito donde están los líquidos? Y los líquidos serían siempre los mismos. Este con 2.4 y de aquí hacia abajo con 1.5. ¿En qué diferiría que tengamos de esta forma a la que tenemos actualmente? Y veamos el por qué. Ajá. ¿En qué diferiría el análisis y por qué? De ser, si se figura cónica, a ser una figura cilíndrica. ¿Alguna idea por ahí?
Bueno, Yo pienso que no cambiaría la fórmula, ¿por qué, Diego? porque como la fórmula nos da densidad, gravedad por la altura, entonces Ujú. siento que no afecta la forma de la figura, sino que es solo la altura. Si se fijan, realmente va a depender del tipo de elemento y de la altura por la cual esté determinado. Por eso es que no cambia el valor de lo que sería la presión en el fondo. Pero yo les puedo decir algo. La presión puede ser la misma, pero resulta que la fuerza pudiese ser diferente. ¿A partir de qué? Si sobre el área en la cual se está analizando en la parte de abajo difiere, entonces cambia el valor de la fuerza. La presión si no cambia en el fondo. Porque para esto solamente sería de igual forma, solo la sumatoria de la presión de aceite que estuviese en la parte de arriba por la altura, por el peso específico. Y acá, si se fijan, tendría que ser el peso específico del agua por esa misma altura, sin importar lo que es la dimensión que está ahí abajo. Pero como a nosotros no nos piden lo que sería presión, sino que la fuerza. Entonces ahí es donde ya interfiere lo que sería lo que es la medida del área de la parte de abajo en ese fondo. Porque ahí se recuerdan la fuerza, entonces en el fondo va a ser igual a presión por área. En este caso es la presión en el fondo por esa área que existe en ese punto. Tendríamos los 35.904.6 multiplicados por lo que sería la ecuación del área, que como acá lo que nos están dando es un diámetro, la ecuación es pi por diámetro al cuadrado, y eso dividido entre 4. Serían por 3 metros al cuadrado, y esto entre 4. ¿Cuánto nos da ese valor numérico, muchachos? Ustedes me dicen si ven algo que no esté correcto ahí para pues corregirlo. Me dice por acá que son 253.790. Punto 66, dice. Acuérdense siempre trabajar con 4 cifras decimales. Y acá se simplifican lo que serían los metros, porque vamos a tener el cuadrado y nos queda nada más newtons. Veamos a ver si es cierto. Y revisamos por acá. Entonces nosotros lo que es, si debieran, nosotros no colocamos la presión atmosférica en este esquema, pero ¿por qué? Porque realmente es despreciable, porque no nos da en ningún momento el ejercicio la pauta para tomarlo en consideración, porque ahí se fijan está bajo condiciones normales. Planteamos lo que es la ecuación, luego de plantear la ecuación efectuamos el despeje necesario, ahí están los 21.189.6, llegando a 35.904.6, revisamos acá, ahí estamos que es idéntico, y luego de eso efectuamos lo que es la despeje de esta ecuación, y nos queda 253.794.6621, ¿verdad?
Es lo mismo que tenemos por allá. Ahora bien, para ustedes viene este ejercicio. Una regadera sencilla para sitios remotos con un tanque cilíndrico de 500 milímetros de diámetro y 1.8 metros de altura, como se ilustra en esa figura. El agua fluye a través de una válvula abatible, es decir, que tiene una pequeña compuerta en el fondo con una abertura de 75 milímetros de diámetro, que debe empujarse la tapa hacia arriba para abrir la válvula. Entonces, ¿cuánta es la fuerza necesaria para abrir la válvula? Por acá están las figuras. Ustedes me dicen si hay algo que no ven, pues se los acerco un poquito más. O si estamos bien ahí. Ahí tienen el enunciado. Copien el enunciado y luego empiezan a hacer sus diagramitas para efectuar el análisis. Me dice Ricardo que si donde se ha puesto 4 no es 2. 253.794.21. Si se fija, queda en 4. Revisen en ese otro. Bueno. Vean el enunciado, empiezan a plantearlo ustedes y luego cuando ya necesiten ayuda, pues me dicen y empiezo yo pues a ver en qué les puedo servir por ahí. Ya tenemos planteado por ahí cómo tiene que ser. Diana Verónica, ¿cómo vamos con ese ejercicio? Ahorita lo estoy copiando, hija. Ya más o menos se hace una idea de cómo puede resolverse.
Bueno, a mí me... En principio les preguntaba si ustedes tienen una idea de cómo es que debemos de plantear esto. No se va a despegar de lo que nosotros hemos estado viendo hasta este punto. Y aparte de eso, van a tener que utilizar lo que es conocimientos propios de lo que es mecánica de los sólidos unos también por algo que les dice acá. Porque si se fijan, les dice por acá, debe empujarse la tapa hacia arriba para abrir la válvula. Resulta que, si ustedes se fijan, ¿cuáles fueron los procedimientos que ustedes conocían para resolver hasta este punto lo que serían elementos de este tipo? Ajá. Recordamos. Bueno, me acuerdo de una formulita que dice que la presión igual a fuerza sobre área, que ya la ocupamos nosotros en los anteriores. Cuando queríamos la fuerza en el fondo, necesitábamos esto, pero para llegar a encontrar la fuerza, primero pasábamos por la presión, y la presión, como la encontrábamos, decíamos que como no estaba sobre esa forma para encontrarlo, también estaba por lo que era la altura del fluido. Se encuentra primero la magnitud de la presión y de esta se despeja lo que sería la fuerza. Me pregunta si tenemos que pasarlo los milímetros a metros. Ya le digo, vamos a ver. Si se fija por esta ecuación, cuando tengamos el peso específico, van a ser newton sobre metros cúbicos aquí. Así que esto de acá, la altura, no necesitamos hacerle ninguna conversión por el momento. Pues como si se fija, la altura que tenemos ahí, Walter, ya está en metros. Encontremos primero la presión. Fijan, el líquido que tiene ahí es agua. Entonces es el peso específico del agua. En este caso es 9.81 por 3. Por esa columna que dice que tiene una altura de 1.8 metros. ¿Qué valor nos da eso, muchachos? Quiero ver, 17.756.1. Vaya que tenemos eso. Ahora sí procederíamos a utilizar
lo que es la fórmula de 17.608, dice por acá. Si da 17.756 o 17.650. 658 tenía por acá. Quiero ver, 1, 2, 3 personas que me están diciendo de ese valor. Así que son 17.650. Revisemos por ahí, Carlita, el valor que me dio. Sí, es que lo multipliqué por 1.81, pero es 1.80. Entonces, 650. Ahora vendría lo que decía por acá Walter, me parece, ¿verdad? Que me decía que si había que pasar los metros. Va a depender de esta fórmula y puede que no tengamos que hacerlo con todo, sino que solamente en este apartado. Porque si se fijan acá, yo tendría que, si esta es la presión que está en el fondo, esta presión ejercida en el fondo está acá, miren. Para esta pequeña compuerta que ustedes tienen acá. ¿A dónde se ubicaría esa presión dentro de la compuerta, muchachos? Para hacerlo en el dibujo y poder tener una mejor idea de a dónde va a estar ubicado. Porque ahí donde se aplica la presión es el mismo punto donde se aplica la fuerza. ¿En dónde tendría que estar aplicado? ¿Se recuerdan cuando les mencioné dos objetivos en la parte de arriba? Uno de esos hacía alusión a ese punto de aplicación. Sería una presión distribuida. Una presión distribuida, dice. Bueno, cuando viene usted y dice que la saca distribuida, y la fuerza, ¿dónde queda entonces ubicada? Cuando sacamos esa fuerza en el fondo, ¿en dónde queda esa fuerza? La fuerza quedaría sobre la tapadera. ¿En qué punto? En el centroide. Ahí es donde vamos. Acuérdense que allá arriba hablaba de un centro de presión, entonces se refiere a ese punto, al centroide del área sobre la cual nosotros lo... Si aquí tengo la presión en el fondo, nos venimos para acá y resulta que acá en este punto, a la mitad de lo que es la tapaderita, es lo que nosotros vamos a tener que es lo que vamos a encontrar nosotros ahorita. Entonces, si se fija, sería que la fuerza en el fondo debe de ser igual a lo que sería la presión de fondo que acabamos de encontrar multiplicada por el área. Ahora bien, regálenme ustedes qué ecuación y con qué valores tendríamos que encontrar el área, o si quieren la sustituimos de un solo. Vamos a ver, tendría que ser esos 17.658 newton sobre metro cuadrado multiplicado por, ¿cómo nos quedaría el área? Sería pi por, como tenemos diámetro, tendría que ser diámetro al cuadrado y eso dividido entre 4. ¿Cuánto sería el diámetro que vamos a utilizar ahí, muchachos? 0.075. 0.075. Pero ingeniero, no se tendrá que tomar los otros 10 milímetros. Ajá. ¿Cuánto nos quedaría entonces? Pues yo hasta ahorita le tengo 47.5. Ah, pero ese es el centro. Oh, No, entonces me equivoco. si se vean, como nosotros necesitamos bueno, yo le digo, le voy a ocupar la del diámetro. O sea, si necesito la del diámetro,
tengo que saber que acá, si se fijan, también existen 10 idénticos a los que están al otro lado. Aunque a mí me diga en la parte de abajo que desde acá hasta acá tiene 75 milímetros, ese es el claro por el cual va a pasar el fluido una vez se abra la compuerta. Pero si se fijan, nos dijo por ahí Diego que la presión estaba sobre toda el área, y si está sobre toda el área, está en la parte de arriba que va desde este punto hacia este punto de acá, es decir, a lo que serían 75, o me voy a correr de izquierda a derecha, tendría 10 milímetros acá, más los 75 que hay ahí, 10 que hay al lado derecho, ¿verdad? Esos de ahí todavía tenía que convertirlo yo a lo que eran metros. ¿Cómo eran milímetros? Un metro entre 1000 milímetros. Esto es de forma lineal todavía, y todo eso había que elevarlo al cuadrado. ¿Sí nos queda claro por ahí? Exacto, Juan Daniel, 95 milímetros de diámetro, ¿verdad? Estos son 95 milímetros. Fijan, para justificar este 10, 75 más 10, por eso es que se necesita sacar las cotas en este diagrama, ¿verdad? Donde va desde este punto hasta este de acá. Va, ahora bien, ¿qué valor numérico le da ya esa multiplicación? Me pone José Isaac 33.9814. Ese 33.9814, ¿de qué es, José Isaac? Porque no me le he colocado unidades por ahí. José Isaac, ¿de qué es ese numerito que nos acaba de mostrar por ahí? El valor total, dice, el newton sobre metros. Pues no puede quedar en newton sobre metros, porque si se fija, estos se van a convertir en metros cuadrados y se van a simplificar por esto. Tendrían que ser newton nada más. Dice que da 33. Diego dice ahora que son 125, no 33. Revisen los demás y me empiezan a corroborar, por favor, ahí. Y se fijan, el problema es que a veces con la calculadora nosotros podemos meter algún número que nos vaya a hacer diferir esto, porque son 95 o entre 1000, eso elevado al cuadrado, luego multiplicado por pi y dividido entre 4. Ya que tienen ese valor, lo multiplican por ese 17.658. 125.1637.
valor numérico que uno no le meta ahí, le da un valor diferente, ¿verdad? Ahora bien, aquí yo tengo lo que sería la fuerza de fondo. Entonces ahora tendría que hacer o encontrar lo que sería el valor de esta F que se encuentra acá, miren. Para abatir la válvula. 125.1637. Entonces, si se fijan, ahora si me recuerdo de mecánica de los sólidos 1, yo me recuerdo que si hay un punto que se puede abatir, quiere decir que ese es un punto que me sirve de análisis en función de lo que yo quiera efectuar. ¿Qué ecuación tendríamos que utilizar ahora para poder encontrar el valor de esa fuerza? Según lo que ustedes se acuerdan. Sumatoria de momentos con respecto a la bisagra. Sumatoria de momentos respecto a la bisagra, exacto. ¿Y por qué tenemos que hacerlo de esa forma? ¿Por qué no lo hacemos con sumatoria de fuerzas en Y? Porque a alguien se le puede ocurrir, bueno, no, ¿y por qué voy a hacer momento? Yo siempre hago sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué no lo hacemos de esa forma, Diego? Porque las fuerzas no están aplicadas en el mismo punto. Si se fija, pudiera ser una de las explicaciones, pero la otra es que si usted se da cuenta, si usted hiciera sumatoria de fuerzas respecto a Y, lo que le va a quedar es que la fuerza necesaria para abrir tiene que ser idéntica a la fuerza que está actuando hacia abajo, la fuerza en el fondo. Y ahí lo que nosotros nada más hacemos es considerar que estuvieran alineadas. Cuando veo el punto que usted me dice de que están en diferentes posiciones, yo sé que en sumatoria de fuerzas en un eje no considero eso. Y como lo que está influyendo realmente es que pueda o no abrir desde esa bisagra, me interesa saber cómo es que la fuerza que yo voy a determinar vence el valor que tiene el momento que genera la fuerza que va hacia abajo. Porque si se fijan realmente para que pueda abrir, el momento es el que se vuelve mucho más grande. Si vemos eso, tenemos que hacer un diagramita de cuerpo libre para verificarlo. Vamos a poner por acá. Voy a poner acá P. Por acá voy a poner F. La fuerza F, ¿a qué distancia está, muchachos? La fuerza de fondo. Y aquí es la fuerza que necesitamos para abatir. ¿A qué distancia está la fuerza F, muchachos? Carla, Edgardo, Diego, Juan Daniel me dice, bueno, me dijeron, si se vieron, unos me dicen a 65, otros me dicen a 47.5 y otros a 65, pero definamos qué valores para cada quien. Y quiero que se recuerden de algo acá cuando nosotros tratamos de momentos. En los momentos, si nosotros vamos a encontrar una fuerza, no interesan las unidades de la distancia. Si voy a despejar la fuerza, ¿por qué? Porque resulta que las unidades se van a simplificar entre sí. Vale, me dicen entonces que este primero de acá va a estar desde B 65 milímetros. Y la fuerza F desde B va a estar a, si eran 95 el total, a 47.5 milímetros, ¿verdad? Porque está ubicada exactamente al centro.
Ya teniendo esto, yo puedo verificar hacia dónde es que se va a girar esta compuerta. Si se fijan ustedes, la fuerza F la va a hacer que tenga un giro en esta dirección, pero la fuerza que nosotros andamos buscando, la que no es la fuerza de fondo, va a tener una dirección de giro hacia esta otra. Entonces nos recordamos y decimos, si hago sumatoria de momentos respecto a B, poniendo como positivo el sentido de giro, en este caso antihorario, e igualamos a 0, tenemos nosotros que a este de acá le voy a llamar el momento 1 y a este de acá le voy a llamar el momento 2. Vamos a ver nosotros que sería el momento 1 positivo menos el momento 2 negativo igual a 0. Y luego de eso me doy cuenta, entonces el momento 1 está descrito por la fuerza en el fondo multiplicada por lo que es 47.5 milímetros. La fuerza que ando buscando, que es la de abatimiento, por 65 milímetros. Y esto es igual a 0. Entonces ahora procedemos a efectuar el despeje para encontrar F. Entonces me dice que F va a ser igual a FF, ya solamente la sustituyo, 125.1637 recordémonos eran newton por lo que era el valor de 47.5 milímetros. Y estos dos factores es de donde vemos nosotros, y por eso les decía que con lo que es las unidades de medida por las cuales se multiplican me interesa porque se termina multiplicando al final. Regálenme cuánto da el resultado de esa multiplicación. Por acá me dice Diego 91.46. En mecánica de los fluidos, como en mecánica de los sólidos, tiene que trabajar con 4 cifras decimales, a no ser que realmente solamente sean 2 las que existan en todo. Entonces, Diego, por favor, de aquí para allá revisemos eso. Siempre 4. 91.4650. Sería el valor numérico de la fuerza necesaria a esa distancia, necesaria para poder abrir la compuerta, o por lo menos para empezar a dar paso al fluido que está en la parte de arriba, que en este caso es agua. No sé si ayudas al respecto de esto.
Fijaron ustedes a partir de ese diagrama y como les decía ahí, ¿verdad? Solamente estábamos viendo elementos que tenían fuerzas sobre superficies planas horizontales. La primera sencilla porque no tenía ningún punto de abatimiento, pero en el segundo caso, si se fijaron ustedes, ya tenía ese aditivo en el cual tenía una bisagra y en esa bisagra me permite inclusive que al no estar alineados las fuerzas encontrar esa que desbalancea realmente o que el punto en el cual va a ser permisible la apertura a esa distancia. Ahora mostramos qué es lo que venía por acá. Este sería el apartado del cálculo de la profundidad de la presión en el fondo. Luego de eso, la fuerza en el fondo por el área, ¿verdad? Y donde acá tengo la fórmula de R al cuadrado, pero acá R es 10 más 75 más 10 entre 2, es decir, 95 entre 2 o 47.5 milímetros. Y acá se hace la conversión de los milímetros cuando lo vamos a insertar en lo que es la fórmula de fuerza en el fondo, ¿verdad? Dándonos este valor de fuerza en el fondo de 125.8591 para ese caso, y luego hacemos el diagrama de cuerpo libre para el análisis de las fuerzas y de lo que hacen en la bisagra, que es igual a lo que nosotros acabamos de desarrollar por ahí. Luego la sumatoria de fuerzas y al final nos da un valor de, en este caso, 91.9740. Y se fijan aquí que dice 91.4657. La diferencia no es grande en función de los valores numéricos que vamos a obtener acá, pero posiblemente puede deberse a que a la primera variación que tenemos acá en el 125.8591, porque si se fijan en este da 125.8591 y en este otro tenemos 125.1637. No sé cuál de los dos valores fue el que tiene todas las cifras decimales o le hacen falta cifras decimales ahí, porque nosotros a veces tenemos a ocupar la calculadora, metemos todos los valores y colocamos el número que nos da a partir de eso, no ocupamos las 4, ¿verdad? Entonces ahí es donde va diferiendo. No sé si hay dudas al respecto o continuamos a partir de este punto. Si se fijan ustedes, tienen que acordarse de algunos elementos que vienen de antes, una parte de centroides. Y es más, de hecho, ahorita como tenemos simplemente los elementos directos, ya vamos a ver qué sucede más adelante. Entonces, ahorita vamos a ver lo que son las fuerzas en paredes rectangulares. Y aquí tenemos los muros de contención, que son ejemplos clásicos de paredes rectangulares, expuestas a una presión que varía desde cero en la superficie del fluido hacia un máximo en el fondo de la pared. Y también tenemos lo que serían aquellos que tienen forma con ángulo. Si se fijan en este caso, el de la pared rectangular vertical y una pared que tiene su cara oblicua, o lo que sucede como lo que es una pirámide truncada, que es la forma que utilizan más que todo en lo que son las represas. Si nosotros vemos, por ahí arriba se nos hablaba a nosotros de el centro de presión, y si revisan ustedes acá, dice que tenemos que ver lo que es la fuerza ejercida por la presión del fluido en el fondo de la pared, porque tiende a hacerla girar o a romperla en ese punto. ¿En qué punto? En algo que nosotros llamamos centro de presión. Entonces, se debe de encontrar el punto en el cual se hace lo que es la fuerza máxima. Fíjense, ¿cuál es la utilidad de esto? Una es para que no se nos vayan a romper estos elementos de contención, y en la parte de diseño, si lo quieren ver para la generación de electricidad, saber cuál tendrían que tener el pase de agua para que llegue a la recámara donde están las turbinas a las cuales golpea el fluido en los álabes, generando lo que es la electricidad, y luego de pasar por este proceso terminan haciéndole una saliente a través de compuertas también. ¿Ya? Entonces es un apartado de la importancia del por qué nosotros tenemos que saber en qué punto es que se está aplicando esa fuerza máxima o esa fuerza resultante, si lo quieren ver así.
Luego, aquí la fuerza real se distribuye sobre toda la pared, pero el análisis es necesario determinar la fuerza resultante, concentrada o puntual, y el lugar en el que actúa, o el centro de presión, ¿verdad? El cual se denomina, aquí está el centro de presión, por lo tanto es necesario encontrar el punto de aplicación de la fuerza concentrada y la magnitud de esta. Así que nosotros pudiéramos analizar de la siguiente forma. Vean, voy a empezar con una pared rectangular. Si yo tengo una pared rectangular y sobre esta pared rectangular resulta que tengo un fluido hasta cierto nivel y acá tengo el fondo, desde acá hasta acá yo voy a tener una altura h, desde el fondo o de la superficie hacia el fondo. Ahora bien, como se acuerdan el ejemplo que les colocaba yo, donde les decía que en una piscina, conforme me voy hundiendo, voy sintiendo que la presión es mayor, pues eso es lo que aquí aparece una presión menor. Conforme me voy desplazando, esa presión va aumentando. ¿Por qué? Porque la columna de fluido que está sobre de nosotros es mayor hasta que va llegando un punto, un valor numérico mucho más grande. Entonces, si ustedes revisan, si todos estos elementos de presión van actuando acá, ¿cómo es que yo voy a utilizar esto? Y reviso, es un triángulo de fuerzas el que se forma conforme yo me voy desplazando. ¿Qué sucede? Como si se fijan ustedes, la presión va variando conforme yo voy profundizando en este elemento, en este fluido. Por lo tanto, quiere decir que yo no puedo decir la presión es tanto, sino que lo que me toca que hacer es utilizar o encontrar una fuerza resultante. ¿Con qué? Con un valor de una presión promedio. Entonces, yo puedo decir que en este punto de acá, si tuviera un rectángulo, ¿verdad? Tengo que encontrar lo que es la presión promedio. ¿Y cómo voy a encontrar la presión promedio? Diciendo que voy a tener lo que sería el valor de, en principio la presión es igual a peso específico por altura, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa presión promedio va a ser igual a peso específico por altura dividido entre 2 para poderla promediar. Ahora bien, ya que la he promediado, yo puedo decir entonces la fuerza resultante va a tener una magnitud. Se fijaron en las anteriores, acá arriba donde lo teníamos, la fuerza nosotros la encontrábamos de ser una división, perdón, una multiplicación de la presión por el área, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Acá vamos a hacer lo mismo. Tendríamos que tener lo que es la presión promedio multiplicada por lo que es el área, pero ¿de quién? En este caso, de la superficie o pared sobre la que esté actuando lo que serían la presión o la carga distribuida que tenemos ahí. En este caso lo voy a poner así, mire, como área de pared. No le voy a dar, no le voy a poner sus índices, simplemente le voy a poner A, y A es el área sobre la cual se ejerce la presión. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante no vamos a estar limitados solamente a elementos que puedan tener una forma rectangular, sino que si se fijan las compuertas, como en el caso anterior, era una compuerta circular, entonces tendría que ser por el área de un elemento circular. Para este caso va a ser un... Entonces pasamos y procedemos a ver que la fuerza con su ecuación va a quedar entonces como peso específico por H por área Ahora bien, ¿en dónde voy a encontrar? Como dice, vieron, yo andaba buscando una P promedio. Esa P promedio tendría, cuando puse el H medio es porque estaba a la mitad de la altura esta.
Aquí es donde estaba o aparecía el H medios. Que me servía para ubicar a P promedio. Pero ahora bien, resulta que la fuerza resultante tiene que tener algún punto de aplicación. ¿Cómo se encontraba el centroide en un triángulo, muchachos? ¿A dónde está ubicado el centroide de un triángulo? ¿Alguien que se recuerde? Me dice por acá a 2/3 de H. Es una forma de encontrarlo, ¿verdad? Fíjense bien. Así conceptualmente, para que nosotros nos recordemos, es que el centroide de cualquier elemento va a estar ubicado donde haya mayor concentración del elemento en sí. Y para este caso, la mayor concentración de esta forma triangular en la cual está distribuida la presión queda por acá abajo. Ese punto de abajo es donde me diría a mí que va a estar R. Y R va a estar a una distancia, como lo menciona su compañero, de 2/3. Pero ahora bien, viene el detalle. ¿Y 2/3 medidos desde dónde? Porque revisen esto. Va a estar a H tercios desde la base del triángulo o del punto donde tiene 90 grados. Y va a estar a 2/3 de H desde el ángulo agudo, o para nuestro caso, desde la superficie de lo que es el fluido. Si se fijan, desde el fondo a 1/3 o H tercios, y desde arriba a lo que sería 2/3 de H. Voy a reescribir esto de acá porque no se ve bien. Entonces, si yo quiero decir, ¿y dónde está el centro de presión? El centro de presión, entonces está a H tercios. Si lo hablo desde el fondo. Si lo quiero desde la superficie, a 2/3 de H. No sé, Juan Daniel, si quedó claro ahí con lo que les acabo de decir. Diego Humberto, donde dice usted a 1/3 de sus catetos, no sé si se fija, pero tiene más que ver con el ángulo de 90 grados que forma ese triángulo y el ángulo agudo de arriba, que con los catetos. Bueno, me dice Juan Daniel que le queda por ahí claro. Diego, no sé si al final se le aclaró la duda eso del 1/3 de los catetos. Bueno, ustedes sí se fijan. Ahora, como ya tenemos, fíjense, ya encontramos una ecuación para saber cuál es la fuerza resultante, que si se fijan, se está auxiliando de lo que es la presión promedio que decía. Entonces, vamos a ver cómo parecía acá, no, pero yo les traía preparado. Ya vieron, aquí está la figurita, igualita, solamente que usted ya tenía ya los garabatos hechos. Entonces nos habla del P promedio y del centro de presión, donde agarra lo que es el recordatorio primero de lo que es la presión, peso específico por altura, y para el promedio dice peso específico sobre H sobre 2, donde H2 es el punto medio de la altura del muro. Así que la fuerza resultante al final resulta como
peso específico por altura por área dividido entre 2 y aparece la ecuación. Y hace alusión que A es igual al área total de la pared. Yo les decía que va a ser el área de, si es una compuerta, del tipo de compuerta que nosotros tengamos ahí. Luego nos dice el centroide de presión está ubicado en el centroide del triángulo de distribución de la presión, es decir, a 1/3 del fondo de la pared o, yo les decía, a 2/3 de lo que era la superficie. Fíjense, no los quiero cuadricular que toda la vida ustedes van a estar utilizando 1/3 de la base. ¿Por qué? Porque veamos esto. Cuando nosotros hablemos de una compuerta que no está como la pared, ¿verdad? Que inició desde el punto de inicio de la superficie y todo eso tiene líquido, sino que puede haber una pared y que la compuerta esté abajo. Entonces, si se fijan, toda esa columna de agua solo se le va a agregar al apartado donde tengamos que analizar esa compuerta, la cual va a abrir al final, ¿ya? Que no hemos pasado a ese caso todavía. Entonces, entre el procedimiento que nosotros vamos a tener, vamos a hacer como primer punto, encontrar la magnitud de la fuerza resultante, donde vamos a tener el peso específico, la profundidad del fluido y el área total de la pared. Y en esto tenemos que nosotros localizar lo que es el centro de presión a una distancia vertical h tercios desde el fondo de la pared y mostrar el FR, es decir, este pequeño diagrama que nosotros tendríamos que hacer aparte. Por decirles algo, cuando me menciona esto, lo voy a hacer acá. Cuando me dice el punto número 2 ahí, se refiere a esto. Ah, bueno, encuentro la magnitud de FR, encuentro en dónde está ubicado y hago el dibujito. Claro, y aquí lo voy a poner así, ¿verdad? Con FR porque no tengo la magnitud, no porque tiene que ir la magnitud de FR en ese punto. Y dibujado, por decirle si este es el fondo, a donde está el h tercios. Dependiendo de la magnitud, vamos a tener un valor numérico acá. Sería el segundo que dice, mostrar FR que actúa en el centro de presión en forma perpendicular a la pared. Entonces, para ejemplificar esto, desarrollaríamos este ejercicio. Que si se fijan, lo que me dice ahorita es que en la siguiente figura el fluido de gasolina con una gravedad específica de 0,68 y que su profundidad va a ser de 12 pies. La pared tiene 40 pies de ancho y que calculemos la magnitud de la fuerza sobre la pared y la ubicación del centro de presión. Lo voy a dejar copiando lo que es el enunciado y verificando lo que sería cómo es que vamos a actuar en esto para que ustedes después o para que yo les ayude a desarrollarlo después. Les voy a dar unos 3 minutos y ustedes me avisan cuando ya lo tengan. Es demasiado, dado ya la solución, realmente lo que nos tendrían que dar es esto, mira. Porque esto es con lo que nosotros, con esto, donde vamos a tener lo que sería nada más, es 12 pies hasta el fondo, ¿verdad? Y de ahí para allá que nos da lo que es ancho. Bueno, los dejo un momentito y me avisan cuando ya tengan el esquema, tengan los datos y empecemos a desarrollarlo, si no es que ya lo terminan ustedes.
Ustedes me dicen si ya tienen por ahí más o menos cómo lo han desarrollado. Ya planteamos algo por ahí. Pues, creo que quizás todavía están copiando por ahí. Voy a empezar yo entonces por acá. Miren, de acá lo que yo no me voy a quitar son las ecuaciones que yo ya he establecido, donde me dice que yo tengo que encontrar FR, entonces acá no me voy a complicar la vida. Simplemente me decía la fórmula que FR era igual al peso específico por la altura, por el área de la pared, y eso dividido entre 2. Regálenme cómo voy a sacar ese peso específico, por favor. Bueno, en este caso yo sé que tengo la gravedad específica que es de 0. Voy a multiplicar por el peso específico de 9.81 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico. Y o están dormidos o realmente no están poniendo atención a lo que estamos desarrollando, y fíjense que es una lástima, porque la idea está que estoy tratando de hacer algo de manera errónea para que ustedes me ayuden a corregirla. Ingeniero, Ah, fíjese que yo no sé si más que todo, pero por ratito él escucha bien cortado. eso sí es un problema, mire. Vamos a ver si acercándolo me ayuda esto o voy a hacer otra cosa, permítanme. No sé si es mi internet o solo a mí me pasa o no sé. Ahí que Bueno, digan los demás. vamos a ver qué dicen los demás por ahí, si me escuchan claro. A Carla dice que también le pasa igual. ¿Alguien más por ahí? Creo que Carla y usted. Gerardo, Maritza. Vamos a ver, permítanme, voy a probar. Estamos mal con lo del internet. ¿Ahora sí me escuchan? Ajá. Sí, ingeniero, se lo escucho. Vaya, revisen. Sí, Revisen, yo les decía, yo empecé a escribir y en lo que estaba escribiendo les puse que era para el peso específico lo que es la gravedad específica por el peso específico del agua, 4 grados centígrados, pero yo utilicé el valor numérico de 9.81 por 10 a la 3 newton sobre metros cúbicos. Entonces lo que esperaba era que me corrigieran eso, porque es lo que yo les mencionaba hace un momento. Tiene de malo eso que acabo de colocar.
¿No le deben nada incorrecto? Por ahí vamos, miren. Si se fijan, el sistema internacional el que voy a utilizar yo acá. ¿Por qué? Porque la altura está en pies y lo que es el ancho también está en pies. Entonces, si está en pies, no puedo ocupar 9.81, sino que tengo que ocupar 64, ¿verdad? Que son libras sobre pie cúbico. Fíjense que no sé si lo que estaba haciendo interferencia es un ventilador que tenía encendido por acá, por lo del calor, pero si es interferencia, pues realmente tengo que apagarlo. Si se fijan, esto era el punto que yo quería que vieran, que no podemos estar, como en todos hemos estado utilizando 9.81, ¿verdad? Y en este caso no se puede, porque estamos en un... Vaya, según la ecuación, si se fijan, ya puse el peso específico del aceite que va a ser eso por la altura, que en este caso son 12 pies por el área. Bien, el área tiene que ser el área de la pared. Y el área de la pared, yo sé que si se fijan me dice ahí que tiene 12 pies de profundidad. Y eso va a estar multiplicado por lo que serían 40 pies de ancho. 40 pies de ancho. Este 4 me quedó medio raro, permítanme. Y todo esto dividido entre 2. Regálenme ustedes qué valor numérico les da FR. Me dice 42.4 libras fuerza sobre pie al cúbico. Y simplemente si se fija, los pies cúbicos de acá se van a ir con pie por pie por pie. Y se fija al final, la altura por el área me van a dar pies cúbicos, lo cual me va a decir que van a simplificar los pies cúbicos estas otras unidades que aparecen por acá. Media la magnitud de 42.4, ¿verdad? Fuera ese el número, tendrían que ser 42.4, pero solamente libras, si ese es el número adecuado. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto da? Jennifer, ¿cuánto da? Tengo a Jennifer Elizabeth. Ajá. Juan Daniel me dice 122.204.16. Acuérdese, 4 cifras decimales al final, a ver si solamente quedado con el 16. Es bastante distante este valor, ¿verdad? Cuatro cifras decimales si se puede. Punto 10.
son libras, ¿verdad? Les digo esto porque si se fijan por acá, Jennifer me había puesto por ahí el mismo valor numérico, ¿verdad? Las unidades que colocó fueron libras sobre pies y quiero que recuerden que los pies, por lo que les decía acá, ¿verdad? Son pies, va 12 pies por 12 pies por 40 pies. Me van a dar pies cúbicos en la parte del numerador divididos entre pies al cúbicos en la parte del denominador de esta unidad. Por lo tanto, si se fijan, no va a quedar nada de pies, sino que simplemente las libras. Ya que encontramos el valor de esto, vamos a encontrar lo que sería el centro de presión y luego generar el dibujito en el cual me indique cómo queda. Si es desde el fondo dijimos que era H. Es decir, 12 pies entre 3, lo cual serían a 4 pies de la base. Si hacemos ya el esquema de cómo queda, sería esto. Hacemos la pared, toda torcida como me quedó a mí, ¿verdad? Acá lo que sería la fuerza resultante. Ustedes con su magnitud, yo no la voy a volver a escribir acá, creo que más abajo sí se las he escrito. Y acá simplemente ponerle que son 4 pies. Midiéndolo desde acá. Y ahí tendríamos ya resuelto por completo lo que sería este ejercicio, donde si se fijaron me decía primero encuentre lo que sería la fuerza resultante. Una vez teniendo la fuerza resultante venimos nosotros y encontramos el centro de presión y lo último que hacemos es generar un esquema donde se vea dónde está la fuerza resultante y la distancia a la cual queda en lo que es ese diagrama. 4.16 y aquí el diagrama final para representar cómo queda. Si se fijan en sí, ese apartado, si fuera para una pared pura, pues no va a tener mayor complicación. Ahora pasemos a lo que sería esto que ven acá. Me dice para este caso, la siguiente figura muestra una pared, una represa, perdón, de 30.5 de ancho que contiene agua dulce, con un tirante, que es otra forma de decir o hablar de la altura, de 8 metros. La cortina de la presa está inclinada con un ángulo θ de 60 grados. Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre la presa, así como la localización del centro de presión. Vaya, miren, lo que va a requerir es de que nosotros hagamos un análisis de triángulos para ver qué es lo que pasa con esto. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, y aquí tengo que ver yo, que el concepto de la presión dice que la presión es igual a fuerza sobre un área, pero entre la fuerza y el área debe de haber perpendicularidad. Entonces quiere decir que ya no va a estar medida en función de H, sino que va a estar medida en la longitud de la pared, y la longitud de la pared aquí va a ser L. ¿Se vean? Aquí está, ¿ve? Entonces, si eso es cierto, yo tengo que agarrar de acá y verificar que hay un triángulo. Ese triángulo lo puedo dibujar aparte y saber que si aquí existe el ángulo θ, puedo hacer una relación de H en la parte de arriba y L por acá. Ya teniendo esto, se me va a hacer más sencillo. Si para mí, por decirles algo, FR tenía su fórmula, tengo que convertirla. ¿Por qué? Resulta que la función trigonométrica que corresponde a
relacionar lo que es el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál es, muchachos? Función trigonométrica que relacione cateto opuesto e hipotenusa. Seno. El seno. Entonces, Seno. vamos a trabajar con esa función trigonométrica. Sería para este caso el seno de teta. Entonces, el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que va a ser L. Entonces puedo decir, de ese punto, tengo L seno de teta va a ser igual a lo que sería H. Y me vengo a la fórmula, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Para este teníamos el peso específico por H, por área, y todo eso entre 2. Entonces, si me auxilio de esta ecuación que yo ya tenía, entonces sería el peso específico por lo que sería, en este caso, L seno de teta por lo que sería el área, y esto entre 2, para tener una nueva ecuación de FR. Y el centro de presión también se va a ver afectado por esa inclinación que tenemos acá. Vamos a hacer una cosa, voy a dejar como que este ejercicio no lo he tocado todavía y lo retomamos en la siguiente clase para empezar con esto. No sé si están de acuerdo. Bien. Vale, vamos a hacer eso. Entonces, Sí, ingeniero, está bien. nos quedamos hasta acá y que la siguiente clase inicie con ese ejercicio.